Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Este es un capítulo más de Entre Amigos. Hoy les quiero contar una historia que me parece digna de contar, que la quiero que quede aquí grabada porque es el encuentro con un ángel. Realmente vi un ángel de Dios. Entonces les voy a contar la historia donde se evidencia que los ángeles existen. Entonces aquí vamos, les voy a contar. Bueno, todo empezó. Eso es una historia mía, es un testimonio mío. Todo empezó porque yo trabajaba en una zona en Bogotá muy peligrosa. O sea, yo estaba en la oficina, pero mi oficina quedaba en el centro. Yo llevaba como 8 días de casada, es decir, eso fue hace como unos 13 años. Yo llevaba 8 días de casada y estaba en una oficina que queda en una zona en el centro, acá por la Sexta con 19 en Bogotá. Los que conocen Bogotá saben que ese sitio es súper peligroso. Y salíamos y todos siempre salíamos tipo 5:30, 6 de la tarde, pero era tal el peligro que nosotros, o sea, esa es una zona roja. Ay, perdón, me dio estornudadera, ya. Esa es una zona roja, pues de ahí estaba al pie del Bronx, digamos que es la parte donde había mucho indigente con drogas y con drogadictos, o sea, es una zona pesada y de noche no se puede pasar. Entonces lo que nosotros hacíamos con todos mis compañeros era que salíamos todos junticos, todos en manada, pero yo estaba en la mitad, habían 2 calles, coger hacia allá o hacia allá para coger las principales. Entonces siempre caminábamos para coger las 2 vías principales, pero esa caminada casi siempre era como de 10, 15 minutos, todos en manada, y caminar por ahí pues no era lo mejor. El hecho fue que todos salieron de la oficina y a mí me tocó quedarme con mis 2 jefes. Y con otra compañera nos quedamos porque no había acabado mi trabajo, era un trabajo que me competía solamente a mí. Salimos a las 7 de la noche. Entonces ya a las 7 de la noche pues ya estaba oscuro y yo estaba estudiando en la universidad. Y la universidad mía quedaba en el centro, en la Candelaria. La Candelaria es el centro histórico de Bogotá, pues que pues a esa hora es muy con mucho universitario, no es peligroso, pero para llegar allá tenía que pasar por la zona peligrosa que en ese tiempo era el Bronx. El Bronx acá, pues aquí ya lo estuvieron, pero el Bronx era una olla, o sea, la olla de Bogotá. Entonces no podía irme sola caminando porque mis compañeros cogían hacia allá y yo cogía hacia allá, entonces no podía caminar sola. Entonces pasó una compañera y pasó un bus, en ese tiempo ni siquiera existían Transmilenio, sino pasó un bus. Y me dijo, ay, súbase ahí, chao. Y yo me subí porque tenía que irme a la universidad. Entonces ese bus cogía por las calles principales, por la calle pues del Bronx, y yo me subí con nervios. Pues desafortunadamente aquí en Bogotá ocurre que atracan los buses. Entonces yo me subí y me senté y yo, ¿y ahora qué hago? Yo realmente no llevaba mayor cosa porque como yo estaba recién casada, entonces ya todo estaba empacado en el trasteo. Entonces yo lo único que llevaba era mi bolso como tal, físico, que el bolso sí era nuevo porque lo estaba estrenando mi bolso. Y dentro del bolso llevaba la coca del almuerzo, es decir, como el recipiente donde llevaba mi almuerzo, y mi cosmetiquera, pero incluso la cosmetiquera llevaba con el maquillaje básico, creo que polvos, labial y ya, porque todo lo tenía empacado. Entonces esos días tampoco escasamente me maquillaba y llevaba mis libros de la universidad y la sombrilla porque estaba lloviznando. Entonces yo me subí en el bus y me senté como en la mitad del bus y yo, ay, ¿qué tal que se suban a robar? Mejor me hago adelante, al pie del conductor. Pues dicen que siempre uno se debe hacer adelante, entonces yo no sé por qué me hice adelante, pero el puesto estaba ocupado, es decir, bueno, y por ahí al fondo escuchan a mi perrita, pero bueno, les estaba explicando, es decir, entonces aquí está el puesto del conductor, es un bus normal, un puesto del conductor, detrás de ese había otro puesto y detrás de ese, el primer puesto que quedaba al pie del conductor estaba ocupado, entonces yo me hice detrás de segundas, mejor dicho, en la fila, y me hice en la orilla. Entonces, como estaba lloviznando, yo dejé la sombrilla a un lado, saqué mis libros porque iba estudiando y el bolso prácticamente quedó solo con la coca del almuerzo desocupado, obviamente, y la cosmetiquera que no llevaba mayor cosa, creo que labial y polvos y ya. Estábamos en esa y pasamos, y era de noche y estaba muy oscuro. Efectivamente pasamos por esta calle del Bronx y se subieron unos malandros. Digo malandros porque es que eso no tenía otro nombre, o sea, realmente con todo el debido y con todo el respeto. Eran 3 tipos, iban súper drogados
y entonces fueron a atracar el bus. Entonces se subieron, pero entonces ellos no podían pasar porque iban tan drogados y iban cada uno con un cuchillo que parecía como una sierra, o sea, parecía un serrucho, ni siquiera era un cuchillito, parecía un cuchillo. Yo dije, yo sentí en el corazón, nos van a matar, o sea, no había otro. Me percaté en qué lugar estábamos y realmente estábamos en el Bronx. Y yo, si nos atracan o nos llega a pasar algo acá, ¿quién nos rescata? Realmente era una zona muy peligrosa en Bogotá. ¿Y quién nos iba a rescatar ahí? Pues nadie, o sea, ni los cuerpos los iban a encontrar. O sea, realmente yo me sentí en una situación de peligro. Y me subí y yo no le podía quitar la mirada a ese cuchillo. Los tipos eran tres tipos que se subieron, pero en la mirada se les notaba que estaban demasiado drogados. Y ellos no podían pasar la registradora. Yo no sé, como si se les hubiera enredado, pero no podían pasar la registradora. Y yo, Dios mío, ¿en qué momento estos muchachos pasan la registradora y pues nos matan? Y el bus no iba muy lleno, o sea, realmente iban con sillas desocupadas, entonces pues calculen. Y yo estaba ahí y yo no sé, cada uno tiene su manera de reaccionar ante un evento de esos. Entonces el tipo dentro de esto, yo hoy en día pienso, yo no sé si fue Dios el que le amarró las piernas y no podían pasar, porque claro, iban él y detrás de él iban los otros dos tratando, pero como el primero no podía pasar, los otros dos por ende tampoco podían pasar. Yo dije, si pasan los tres nos vuelven nada a todos los pasajeros. Entonces el tipo desde su lugar, digamos que esta es la registradora y acá están los buses, el tipo cogió el cuchillo y empezó a hacerle con las piernas pues digamos que como trapadas, empezó a coger así el cuchillo y le hacía a la primera chica, o sea, la que estaba delante mío, páseme el bolso. Y yo no sé por qué la muchacha no entregaba ese bolso. Decía, no, mi bolso no. Y yo, Dios mío, ¿por qué no entrega el bolso? Pues vuelvo y repito, cada uno reacciona de manera diferente. Yo no sé realmente qué llevaba en el bolso que no podía entregarlo o qué pasó. Entonces no le quería entregar el bolso y nada que le entregaba el bolso. Yo no sé si fue Dios, yo no sé si fui yo, si fue por inercia, no sé qué pasó. El hecho es que yo cogí mi bolso como por inercia, yo lo cogí y hice así, pero como si se me hubiera movido el brazo solo. Yo hice así. Claro, el tipo iba a hacer así, cuando yo vi que iba a hacer, dije, la mató. O sea, yo dije, la mató aquí delante de todo el mundo porque el tipo iba a hacer así, pero cuando yo hizo así, lo que hizo fue como yo subí el brazo o se me subió por inercia, el tipo le llamó la atención, fue mi bolso. Entonces él cogió, hizo así, desvió la mirada y cogió el bolso, se lo engorgoló y dejó el puñal así. O sea, pues imagínense en el puñal, voy a coger un esfero y como si fuera el puñal, hizo así y quedó así. Y dejó así pues como la sierra, el puñal es el arma, la dejó así sobre el pasillo. Yo sentí que alguien se paró acá al lado mío. Pero yo no le podía quitar la mirada a ese cuchillo. Yo era así, yo no le podía quitar la mirada para nada. Yo era así y el tipo así con el cuchillo ahí, obviamente detrás de él porque todavía no podía pasar con mi bolso acá colgando. Y entonces yo sentía la presencia de alguien acá al lado. Y él se quedó mirando así y no dijo nada. Y yo sentí que alguien se paró de frente y apenas, yo no le quitaba la mirada al ladrón. Y cuando yo miré, y entonces él vio la persona que estaba parada al lado mío en el pasillo, porque no pronunció voz, nada, y lo vi y decía, no puede ser, no, yo no sé qué vio él, no sé qué vio. Dijo, no puede ser, y empezó a retroceder, pero detrás de él estaban los otros dos, o sea que estaba enredado porque ni para adelante por la como registradora no podía pasar, ni para atrás porque atrás estaban los otros dos, no podía y los empujaba y no podía pasar para atrás. O sea, no puede ser, pero con una cara de espanto. O sea, esta es la hora que yo me pregunto, no sé qué vio. Y pues bueno, finalmente se pudieron bajar y a mí me temblaba todo. A mí me temblaba, se llevaron mi bolso, fue lo único que se llevaron, pero como digo, mi bolso estaba prácticamente desocupado y no había nada de valor. Y entonces yo volteé a mirar y yo lo que esperaba ver era un policía. O sea, uno todavía con ojos carnales, ¿no? Entonces yo lo que esperaba ver es un uniforme verde fosforescente de ser un policía o un militar o con un arma o algo así. Cuando yo volteo a mirar era un señor que se había hecho y ya estaba sentado atrás. No habló, no dijo nada. Y era un moreno vestido de paña como William Smith, como Hombres de Negro.
así. Era un moreno, vestido de negro de paño y ya. Sí, era como ese actor de Hombres de Negro, así. Y no decía nada y todo el mundo estaba aterrado y callados en ese bus. Yo no sé si estábamos aterrados más por lo que acaba de pasar, por los malandros, porque se bajaron, o cómo era posible que una persona con sus 5 sentidos se le frente a semejante personaje con el cuchillo así y exponer su vida de esa manera, porque el cuchillo quedó así. O sea que si la persona se paró, el cuchillo tuvo que haberle quedado así en el pecho y no pronunció ni una sola palabra, nada. Y además ellos, yo no sé qué vieron, porque la cara de espanto, como repito, yo no le quitaba la mirada a estos muchachos, y entonces yo era así toda asustada, entonces yo le veía la cara y ellos, no, pero una cara de espanto terrible. Y cuando volteé a mirar, pues yo pensé que era un policía o un militar, porque no sé qué más le puedan tener miedo. Y no, era un señor, nadie decía nada, nadie preguntaba nada. Y yo me acuerdo que, o sea, yo tenía la mente tan bloqueada, pero tan bloqueada que yo ni siquiera me pude decir, Dios mío, protégeme, nada. O sea, yo tenía la mente súper bloqueada y entonces volteé a mirar y la señora que estaba al lado me dice, él es un ángel. Él es un ángel. Yo le dije, yo le pedí tanto a Dios que mandara a sus ángeles protectores y nos mandara, y Dios me escuchó, y él es un ángel, él es un ángel. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Que hasta me sentí mal conmigo misma y yo, oiga, yo no fui ni capaz de pedirle a Dios ayuda en ese momento porque realmente estaba muy asustada y estaba muy bloqueada. Y yo, bueno, se bajaron y todo, sí, y nadie era capaz de preguntarle nada, no le escuchamos la voz, pues el bus siguió porque realmente era muy cerca donde yo tenía que ir, pues de la Cesta al centro histórico de Bogotá, pues es muy cerquita, pues digamos que 15, 20 minutos. Entonces el bus siguió cuando pues el ángel se bajó. Y yo me di cuenta que me tenía que bajar ahí. Y yo, bueno, cogí mis libros, cogí mi sombrilla y bueno, ya sin bolso. Y llegué a la universidad súper asustada. Yo no paraba de llorar porque estaba toda conmocionada. Pues a mí no me robaron papeles, no me robaron documentos porque todo eso yo lo tenía dentro de la chaqueta. Y una compañera, yo le conté todo lo que me pasó, me dice, Dios mío, y se empezó a llorar. Y yo, ¿qué pasó? O sea, yo todavía no caía en cuenta de nada. Me dijo, fue un ángel que se te apareció, otra persona me lo confirma, y hoy en día estoy convencida que fue un ángel, porque una persona con sus 4 sentidos no se le enfrenta así a un cuchillo exponiendo su vida, casi que el cuchillo en el pecho, y adicional a eso, solo con su presencia, porque fue solo con la presencia que ahuyentó a estos malandros y se fueron. Eso era lo que les tenía que contar. Es una historia de la vida real que me pasó a mí, que vi un ángel, que a veces los ángeles son de carne y hueso como uno cree, y son morenos, pues yo no sé, este era moreno. Entonces, eso les cuento. Espero que les haya servido la historia, les haya gustado. Déjenme en los comentarios de qué quieren que hablemos aquí entre amigos, entre cosas que nos pasan en nuestras reflexiones, en nuestro mejoramiento del ser cada día, y más adelante hablamos. Espero que les haya gustado la historia. Chao, suscríbanse al canal, por favor. Chao.